Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 16 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Este domingo se celebró la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Y tal y como estaba previsto, las ha ganado el actual presidente, Daniel Noboa, líder de Acción Democrática Nacional, que consiguió imponerse a Luisa González, de la Revolución Ciudadana, por más de 10 puntos porcentuales. Noboa, que preside el país desde hace casi 2 años, tras ganar unas elecciones anticipadas, consolida de esta forma el poder en una coyuntura un tanto delicada, marcada por una crisis de seguridad y por problemas económicos. Frente a eso, Noboa se ha mostrado ante los ecuatorianos como un hombre pragmático que ha sabido capitalizar y poner a su favor el fuerte rechazo al correísmo que existe en el país. Los problemas que atraviesa Ecuador no son pocos y todos han comparecido durante la campaña electoral, que se ha prolongado varios meses, ya que la primera vuelta se celebró a principios de febrero. La violencia vinculada al narcotráfico ha ido a peor. Solo en el mes de enero hubo más de 700 homicidios, el mes más violento en varios años. Noboa declaró el conflicto armado interno en el año 2024, lo que le llevó a militarizar calles y cárceles. Aunque los resultados prácticos de esta medida han sido limitados, sí que ha conseguido obtener rédito político de ello. El frente económico no ha sido menor. La tasa de pobreza ha ascendido al 28% y se han registrado apagones de hasta 14 horas diarias en algunos lugares del país, provocados por una aguda crisis energética. El año pasado obtuvo un préstamo del FMI de 4.000 millones de dólares que alivió algo la presión, pero la elevada deuda pública sigue siendo un lastre. Como consecuencia, la polarización entre correístas y anticorreístas ha dominado el escenario, lo que explica que Noboa y González hayan monopolizado el discurso sin dejar espacio a otras figuras. En la primera vuelta, celebrada el pasado 9 de febrero, Noboa obtuvo el 44,3% y González el 43,8%. Prácticamente un empate que condujo a una segunda vuelta. La campaña de Noboa se apoyó sobre el denominado Plan Fénix contra el crimen y se postuló como el candidato anticorreísta. González se aprovechó del descontento provocado por los apagones y las estrecheces económicas, pero su propuesta de una dolarización a la ecuatoriana, así es como la llamó, generó mucha desconfianza. Noboa reforzó su imagen con apoyos internacionales y una fuerte presencia en las redes sociales. La hora de la verdad llegó este domingo con una participación muy elevada, superior al 80%. Noboa ganó con el 55,6% frente al 44% de González, una diferencia de 1.200.000 votos. La movilización de los mayores de 65 años y el miedo al correísmo parecen ser la causa. González denunció fraude el mismo domingo, señaló irregularidades en las actas y el uso de recursos estatales, pero un equipo de observadores de la OEA ha descartado que se haya producido fraude electoral. Hay varios factores que explican la arrolladora victoria de Noboa. El fantasma de Rafael Correa es el primero de ellos. Muchos ecuatorianos asocian el correísmo con la corrupción y votan a cualquiera que vaya contra él. Otro elemento que ha inclinado la balanza a favor de Noboa ha sido la crisis de seguridad. Los votantes perciben a Noboa como una apuesta más segura frente a la ola de violencia que azota el país. La reelección de Noboa implica continuidad en su política de mano dura. El presidente ha prometido construir nuevas prisiones y no dar tregua al crimen organizado. En el apartado económico, Noboa apuesta por la liberalización, algo que, según él, acabará con los problemas energéticos y también con la pobreza. Se han celebrado este domingo elecciones presidenciales en Ecuador. Han sido a 2 vueltas, como suele ser habitual en Ecuador. La primera se celebró el pasado mes de febrero y la segunda este mismo domingo. La victoria de Daniel Noboa, que ha sido pues una victoria contundente, le consolida como presidente y creo yo que como principal figura política ecuatoriana. Es un hombre joven, tiene 37 años, así que si no pasa nada raro, en los próximos años promete seguir siéndolo, es decir, lo de figura política ecuatoriana principal durante mucho tiempo. Su victoria, la de este año, no ha sido ni mucho menos por los pelos. Se ha tratado de una victoria contundente que le llena de autoridad, le da mucha autoridad de cara a este que será ya su segundo mandato, que se extenderá hasta el año 2029, pues son 4 años los mandatos de los presidentes ecuatorianos. La candidata derrotada se llama Luisa González,
es candidata, o era, mejor dicho, candidata de una coalición de izquierdas llamada Revolución Ciudadana, un movimiento acaudillado por detrás, teledirigido, dicen algunos, por el expresidente Rafael Correa. Estas elecciones en Ecuador, la verdad es que eran unas elecciones muy esperadas, porque en Ecuador las cosas no marchan bien. El país llegó a estas elecciones, a las elecciones de este año, inmerso en una crisis que podríamos calificar de crisis múltiple. Si sois ecuatorianos, pues no hace falta que lo sabéis bien, vamos, no hace falta que os cuente nada, porque lo estáis viviendo en vuestras propias carnes. Si no lo sois, pues a poco que conozcáis a algún ecuatoriano, pues algo os habrá contado. Y si no conocéis a ningún ecuatoriano, pero os informáis de lo que sucede en el mundo, especialmente en los países de habla hispana, pues también os habréis enterado del malestar general que hay de un tiempo a esta parte en Ecuador. Tanto por la parte, digamos, general, ya sabéis, los problemas que tienen allí con la seguridad, con la delincuencia, como con la más coyuntural. Son los famosos apagones que han presidido la vida cotidiana ecuatoriana en los últimos tiempos. Así que no hay que irse muy lejos para saber que las cosas no marchan bien. La seguridad, de cualquier modo, es el principal problema que tienen la principal preocupación que tiene el ecuatoriano de a pie. Se ha producido un aumento alarmante de la violencia, vinculada obviamente al narcotráfico, como sucede siempre. Es decir, es un caso muy parecido al que se da en el Triángulo Norte, en Centroamérica, ya sabéis, el caso de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, que durante décadas pues han encabezado la lista, una lista bastante infame y bastante horrorosa de ser los países más peligrosos del mundo. Siempre, ya digo, el narcotráfico viene de la mano. Podemos irnos a México y nos encontramos con una cosa parecida. En este aspecto, Ecuador, que es un país sudamericano, como bien sabemos, se ha convertido a efectos de delincuencia y crimen en lo más parecido a un país centroamericano. A poco que uno siga las noticias de allí, lo que ve le resultan demasiado, por lo menos a mí me resultan demasiado familiares a las que leía en aquel año que pasé viviendo en Guatemala. Bueno, pues ha habido un aumento muy grande. Esto no es de ahora, viene ya de hace unos años. Pero vamos, el año pasado, el año 2024, el país registró un promedio de 19 asesinatos diarios. Eso es una barbaridad. Y aun con todas, 2024 no fue malo del todo. Fue una leve mejora con respecto a 2023, cuando hubo un promedio de 22 asesinatos al día. Justo en plena campaña electoral, en enero de este año, cuando estaban ya calentando motores para las elecciones, la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las legislativas, la cosa se les fue de las manos. Solo en enero hubo 731 homicidios en Ecuador. En España, para que nos hagamos una idea, que es un país más grande y mucho más poblado, hay unos 300 homicidios de promedio en todo el año. Unos años más, otros menos, pero rondan los 300. Es decir, que no llega uno al día. 731 homicidios en un mes arroja un promedio pues de unos 23, 24 homicidios diarios en un país que tiene, el caso de Ecuador, pues unos 18 millones de habitantes. España tiene casi 50 millones. Bueno, creo que con esto ya nos podemos hacer cargo del problema que tienen los ecuatorianos con esto. Esta situación ha venido provocada por la actividad masiva y desmadrada de cárteles de la droga, concretamente cárteles mexicanos que se han ido aliando y asociando con bandas del narcotráfico locales. Además, una vez ya ha empezado la cosa por ahí, empieza a estropearse otras partes de la sociedad, porque el dinero del narco, como bien sabéis, lo termina corrompiendo todo. Bueno, la cosa se puso tan mala que el año pasado, en Noboa, declaró el conflicto armado interno. Ese fue el nombre oficial que le adjudicó, una medida que ha terminado, por cierto, definiendo toda la campaña electoral. Aparte de la cuestión de la seguridad, la economía ecuatoriana también enfrenta una serie de dificultades. La inflación se mantiene baja, está en el 0,5% interanual, estábamos cerró el año pasado, en diciembre de 2024. Ten en cuenta de cualquier manera que en este aspecto de la inflación Ecuador no suele ser problemático en tanto que es un país dolarizado, lo es desde el año 2000. Por lo tanto, no tiene moneda propia, no está en manos de sus políticos inflacionarla y eso es un disgusto que se han ahorrado. Otro problema, y este sí que es suyo, es que la pobreza se ha incrementado hasta el 28% de la población. Eso es casi un tercio, es un número ya preocupante.
En esto ha tenido mucho que ver la crisis energética que atraviesa el país. La ha provocado una sequía que ha complicado mucho la generación hidroeléctrica. Es común que en estos países tropicales, bueno, Ecuador, como bien dice su nombre, es un país ecuatorial, son países que tienen los del Ecuador una pluviosidad muy alta y desde hace muchos años pues confían en la energía hidroeléctrica. Eso sí, como un año les venga mal de lluvias, sea algo más seco de lo habitual, pues automáticamente se les presentan problemas de generación eléctrica. Luego a eso hay que sumarle, y esto los analistas ecuatorianos insisten mucho en ello, que una cosa es que llueva poco y la otra es que se estropeen las subestaciones y que haya problemas de infraestructura. Es decir, que no se ha invertido en infraestructura eléctrica todo lo que se debió invertir. Esto ha ocasionado apagones continuos. Cualquier ecuatoriano pues puede dar fe de ello. En algunos casos han sido apagones de prácticamente todo el día, de hasta 14 horas diarias en algunos lugares del país. Esto no solo afecta a la calidad de vida, en fin, vivir 14 horas sin fluido eléctrico pues es lo más parecido a una maldición bíblica. Entiendo que alguna vez se os va la luz en casa, aunque sea en España, ya sé que es poco habitual, pero vamos, que están haciendo una reparación los de Endesa o los de Iberdrola y cortan la luz por lo que sea, o están haciendo no sé, atendiendo la escalera, cambiando los contadores y va a pasar una hora sin luz eléctrica, pues es una faena de primera categoría. Se te estropea la comida que tienes en el congelador y en el frigorífico, no puedes encender las luces ni trabajar. Bueno, en el caso del invierno ni siquiera te puedes calentar, en el caso de que tengas la calefacción eléctrica, que es mi caso. Vamos, que es una maldición. Es que no solo eso, también ha afectado a la productividad. Sin electricidad es muy difícil producir en una economía moderna, por no decir que es completamente imposible. Ahora mismo yo aquí en mi estudio estoy consumiendo electricidad, estas luces que me iluminan, el ordenador que tengo delante, la mesa de mezclas, etcétera. No sé cuánto será, pero sí electricidad. Si se fuese ahora mismo la luz en todo Madrid, pues yo no podría trabajar y no podría entregar este programa. Y esto, pues imaginémonos en una fábrica, en una oficina, etcétera. Bien, en este escenario, el Fondo Monetario Internacional lo que hizo fue aprobar un préstamo de urgencia de 4.000 millones de dólares en mayo del año pasado, que proporcionó a la economía ecuatoriana, concretamente al Estado, un alivio temporal. Pero la deuda pública sigue siendo muy elevada, ronda el 40% del PIB, y eso pues para una economía en problemas, un país en problemas, pues es una carga importante. Políticamente, Ecuador lleva ya mucho tiempo dividido. Esto cada vez que hago un programa sobre Ecuador, que suele coincidir por regla general cuando hay elecciones, cuando se celebran elecciones, pues esto ya lo hemos comentado aquí, ya lo he comentado. Hay dos grandes facciones en Ecuador. Desde hace pues 20 años ya, o casi 20 años ya, se habla en términos de correísmo y anticorreísmo. Y no hay mucho más. Es decir, pocos personajes políticos han sido tan divisivos como la figura de Rafael Correa. El correísmo se le llama así por el apellido de su fundador. Rafael Correa está exiliado, está huido de la justicia en Bélgica y mantiene una base amplia de fieles, pero fieles muy fieles, vamos. Pero por otro lado, los que le rechazan, vamos, que no le pueden ver ni en pintura. En la década que pasó en el poder, Rafael Correa, esto fue del año 2007 al año 2017, dejó muchos muertos en el armario y también muchos casos de corrupción, que son, mejor dicho, estos casos los que los ecuatorianos le echan en cara ahora. El anticorreísmo, por su parte, lo que hace es aglutinar a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, de todo tipo, que ven en Daniel Noboa y un tipo pues más joven, aunque la candidata de correísta Luisa González tiene la misma edad, según tengo entendido, nacieron en el mismo año. Es algo más mayor, creo que nació unos años antes, pero vamos, no mucho más, es una mujer joven también, de 40 y tantos, pero bueno, el hecho es que le ven como un tipo joven, pragmático, frente al pasado correísta. Desde luego es mucho más joven que Rafael Correa. Esta polarización es la que ha dominado las elecciones, claramente. Esto explica que los otros candidatos, pues de los otros apenas se haya hablado. Había un montón de ellos, algo así como 20, pero solo Noboa y Luisa González tenían alguna posibilidad.
El tercero en la primera vuelta fue un tipo llamado Leonidas Izam, que solo obtuvo el 5% de los votos, y la cuarta, que se llama Andrea González, solo el 2,6% de los votos. Estas elecciones, de cualquier modo, han sido la culminación de un proceso. Esto hay que mirarlo, ya sabéis, estas cosas un poco más a largo plazo. Ha sido la culminación de un proceso que comenzó hace ya unos años, que comenzó en el año 2023, con la retirada, la espantada, mejor dicho, de Guillermo Lasso, que había ganado las elecciones del año 2021, tanto las de 2023 como las de 2021, las traje aquí a la contracrónica. Tras aquello, no sé si lo recordáis, lo de la muerte cruzada, pues bueno, tras aquello convocó elecciones extraordinarias, anticipadas, a las que Lasso, que ya tenía cierta edad y estaba muy desgastado, pues decidió no presentarse. Entonces, en ese momento apareció este tipo, apareció Noboa, que era un diputado muy reciente, recién incorporado a la Cámara, a la Asamblea Nacional, no muy conocido ni siquiera en Ecuador, y ganó esas elecciones frente a Luisa González. Llegó a la presidencia, de hecho, siendo jovencísimo, solo con 2 años menos, 35 años. Eso le hizo, creo haberlo recordado aquí, le hizo el presidente más joven de la historia de Ecuador. Pero solo podía gobernar hasta el año 2025. Es decir, hasta el año en el que terminaba el mandato que había conseguido Lasso en 2021. Nada más, no estrenaba para 4 años, terminaba el mandato. En Ecuador, como sucede en otros países, el mandato es presidencial, va al margen del presidente en cuestión. Se elige en un periodo y ese periodo pueden ocuparlo 5, 6, 10, 200 o simplemente uno, que es lo habitual, pero siempre va a haber elecciones al final de ese periodo. Sabía que en aquel momento, y lo comenté en ese programa que hice, claro que es que estaríamos hablando de noviembre de 2023, hace ya pues un montón de tiempo, año y medio, algo más de año y medio. Bueno, comentaba que Noboa lo que se enfrentaba era un problema de tiempo. Sabía que tenía menos de 2 años, en el mejor de los casos las elecciones tocaba hacerlas en mayo, y decidió ir a por todas, con la idea de ganarse la reelección de este año para ya tener un mandato completo, es decir, de 4 años. La primera vuelta de las elecciones se celebró el 9 de febrero. Había, como os decía antes, muchos candidatos, pero lo cierto, lo estuve siguiendo durante aquellos días, fue a principios de febrero, el poco tiempo que me dejaba Donald Trump y sus ocurrencias, y lo que pude ver es que no había más guerra que la que habían librado ya en 2023 Noboa y Luisa González. Quedaron, de hecho, en esta primera vuelta muy igualados. Noboa obtuvo el 44,3% exactamente y González el 43,8%. Estos números absolutos daba una imagen todavía más empatada. En números absolutos, la diferencia entre González y Noboa era minúscula. Era de apenas 17.000 votos. Así que en febrero, pues esto se tomó como lo que era, como un empate técnico que, por cierto, frustró los planes que tenía Noboa, que esperaba una victoria, no holgada, pero sí una victoria, más del 50% en la primera vuelta. Luisa González, por su parte, estaba contenta, claro, porque su resultado en primera vuelta de este año, de 2025, pues era mejor que el que había obtenido en 2023, cuando en primera vuelta se tuvo que conformar con un 33% de los votos, una cosa así. Vamos, que quedaban una segunda vuelta, unas elecciones muy abiertas. Como estaban ante un empate, la campaña de la segunda vuelta pues ha sido muy intensa, intensísima, y ha estado marcada por una confrontación directa. Noboa centró su discurso en la continuidad de su proyecto presidencial, que lo había hecho a más largo plazo, pero sabía que tenía que pasar por las urnas este año, concretamente haciendo mucho hincapié en las cuestiones de seguridad, que como os decía antes es lo que más preocupa con diferencia a los ecuatorianos, y en la necesidad de evitar a cualquier coste un regreso al correísmo, al que por supuesto pues se asocia con corrupción, con autoritarismo. González, por su parte, lo que trató de hacer fue capitalizar el descontento de los apagones. A poco que siguieseis la campaña de esta gente en Twitter, veríais, o en cualquier red social, veríais que insistían mucho con este tema, los problemas económicos, y tratando de hacer ver a los ecuatorianos que Noboa no había cumplido sus promesas.
Aparte de eso, prometió también una cosa muy extraña que yo no he terminado de entender, la dolarización a la ecuatoriana. Esto, si yo no lo he terminado de entender, me da la impresión que los ecuatorianos tampoco. Bueno, creo que los ecuatorianos tampoco, por eso andaban temerosos de que eso supusiese el fin de la dolarización de verdad. La única realmente existente, que es la que Ecuador adoptó hace 25 años. Y que, por cierto, respalda a la mayor parte de los ecuatorianos. Recuerdan muchos de ellos, los más mayores, pues los tiempos del sucre, que es como se llamaba la moneda de Ecuador antes del dólar. El sucre padeció una inflación descontrolada, especialmente en los años 90, y bueno, pues como es normal, prefieren tener el dólar en sus bolsillos al sucre. Quizá el sucre sea más patriótico, pero a fin de cuentas el dinero cuesta mucho ganarlo, y cuando después de una jornada de trabajo quieres que te paguen en dinero de verdad, no en dinero de mentira, por muy patriótico que sea. A diferencia de 2023, cuando la juventud de Noboa y su falta de experiencia, que era obvia, llevaba muy poco tiempo en la asamblea, en aquel momento los medios y los analistas le presentaban pues como algo así como un outsider, una especie de aventurero que, aprovechando el río revuelto, pues quería pescar algo. Y pescó, caray, y tanto que si pescó la presidencia. Pero le presentaban así, que no sabía muy bien cómo iba a terminar la cosa, si iba a ganar, no iba a ganar, luego al final terminó ganando, pero pues ya sabéis, la suerte del novato. Bien, ahora ya han pasado, pues ya va para 2 años de esto, y Noboa ya se ha presentado y se ha proyectado como un presidente en ejercicio, un hombre de Estado, con resultados tangibles, aunque haya tenido poco tiempo para tomar medidas. Y esto pues, ha sido la base de su estrategia. Esta, y a insistir en que la crisis de seguridad que padece el país, que él la heredó, él puede resolverla. Entonces, aprobó, nada más llegar al poder, el Plan Fénix, que ha sido durante la campaña electoral el eje central de todo su mensaje político. El hecho es que, a pesar de este plan, que lleva ya un tiempo aplicándose, la tasa de criminalidad no ha disminuido de forma apreciable desde que llegó al poder. La militarización de las calles, de las cárceles, pues ha generado una percepción, a pesar de todo, de que no ha bajado mucho la delincuencia, una percepción de que hay voluntad y de que hay decisión, especialmente en las ciudades y entre la tercera edad, que son dos grupos, los urbanos y la tercera edad de votantes, que bueno, pues según parece, según estaban informando ayer, habían sido los que habían inclinado la balanza del lado de Noboa. También ha aprovechado su relación, su cercanía con Estados Unidos, con el Estados Unidos de Trump. En el mes de marzo se reunió personalmente con Donald Trump, que le recibió allí en su residencia de Florida, en Mar-a-Lago. Este es un encuentro que, por supuesto, pues en Ecuador le dieron mucha importancia y lo repitieron mucho en los medios. Y eso reforzó su imagen como aliado de una gran potencia. Esto que evidentemente pues le ha dado mucho apoyo, especialmente en los círculos empresariales y también entre el votante urbano. Esto, claro, contrasta con el correísmo, cuya retórica antiimperialista pues es bien conocida, sus vínculos con gente como Nicolás Maduro, Evo Morales, en fin, ya sabéis, la nueva izquierda hispanoamericana. Esto ha espantado a muchos votantes moderados. Ya sabéis que venezolanos hay por todas partes. Y hay muchos también que están viviendo en Ecuador, que emigraron allí, que trabajan en Guayaquil o en Quito. Y son los primeros agentes antimaduristas o agentes antibolivarianos que uno se pueda encontrar. El inmigrante venezolano es la verdadera oposición al chavismo. Desde luego es una oposición omnipresente. Así que esto pues les ha espantado. Luego Noboa ha contado también con el apoyo de ciertas figuras muy conocidas en España, por cierto, pero también en Hispanoamérica, como el caso de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que viajó hasta Ecuador y participó, creo que fue en el cierre de campaña, que fue en Guayaquil. Esto llamó la atención en España, porque muchos decían que se le ha perdido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en Ecuador. Bueno, pues había ido a apoyar a Noboa. Luego supongo que rellenaría eso con alguna agenda institucional, ya sabéis, de cosas inventadas. Otro apartado que ha trabajado muy bien Noboa ha sido el digital. Y ha sido omnipresente, esa es la verdad. Era imposible no enterarte
de que estaba viendo, a poco que uno sea usuario de las redes sociales y siga unas cuantas cuentas o de Ecuador o de Hispanoamérica, era imposible no enterarse de lo que había. Las redes sociales se inundaron de pues todo tipo de activistas, bueno, también anuncios, pues que hablaban de todo lo que estaba haciendo y todo lo bien que lo estaba haciendo. Difundían además una imagen de hombre joven, apuesto, de familia, junto a su esposa, a sus hijos. Luisa González, en cambio, hizo una campaña mucho más convencional, con mítines, con marchas, en fin, la campaña electoral de toda la vida. Noboa además evitó de manera muy hábil los debates largos, limitó su exposición. Esto le permitió, pues claro, controlar el mensaje y minimizar posibles errores que pudiese cometer. No olvidemos que él estaba defendiendo el título, no tratando de conquistarlo, como le sucedió en el año 2023. El tema es que la cosa estaba caliente, muy caliente, porque en la segunda vuelta la participación ha sido muy alta, el 83 y pico por ciento. En Ecuador, de cualquier manera, siempre es alta, suele rondar el 80%. Durante la jornada electoral, el gobierno decretó incluso el estado de excepción en varias provincias, y en la capital, en Quito, para evitar pues, problemas con el crimen organizado. Luisa González denunció que esta medida pues, buscaba desmovilizar a sus votantes, especialmente en las zonas rurales, donde pues, el correísmo tiene más fuerza. Los resultados al final han sido contundentes. La magnitud del triunfo de Noboa ha sorprendido tanto a los analistas como a las empresas demoscópicas, las de las encuestas. Estas empresas preveían un resultado mucho más ajustado tras este empate técnico de la primera vuelta. El lunes los analistas apuntaban a algunas razones, como el miedo al retorno al correísmo, el impacto de la campaña digital de Noboa, la movilización de votantes que no tienen obligación de votar, que son los mayores de 65 años allí. Luego además hay otro elemento, y es la fragmentación del voto indígena, que no se ha decantado, al menos mayoritariamente, por González. González, por supuesto, rechazó los resultados, denunció, lo llamó el fraude, algo así como el fraude electoral más grosero de la historia. Se conoce que no sabe nada del fraude electoral de Maduro del año pasado, pero bueno, exigió un recuento voto por voto, señaló irregularidades en no sé cuántos miles de actas, especialmente en ciertas provincias, cuando imperaba el estado de excepción, y cuestionó incluso la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral. Pero los observadores internacionales que han ido por allá, la Organización de Estados Americanos, la OEA o la Unión Europea, pues que lo habían estado mirando, habían estado allí, pues descartaron indicios de un fraude sistemático. Recomendaron, eso sí, que se investigasen, por supuesto, anomalías puntuales. De cualquier manera, es que la diferencia es muy grande, son 11 puntos. Las acusaciones de González se basan en la diferencia entre las encuestas, que ya digo, daban un empate, y el amplio margen de victoria que ha tenido Noboa. Además, esta mujer, Luisa González, ha denunciado el uso de recursos públicos en la campaña de Noboa, como la inauguración poco antes de las elecciones de algunas obras públicas. Pero vamos, lo más polémico yo creo que ha sido la contratación de Blackwater, que es esta empresa de este contratista de defensa estadounidense, para participar en la lucha contra el crimen. El fundador de Blackwater llegó a intervenir incluso en la campaña electoral para advertir que una victoria de Luisa González pues llevaría a Ecuador a convertirse en un narcoestado. Esto que dijo, por supuesto, Noboa aplaudió y lo apoyó. Pero evidentemente pues le acusaron de que eso era una injerencia extranjera, que era ir hacia la estrategia del miedo, etc. Dejando a un lado la pelea postelectoral, que ha durado pues apenas 2 días. Es más, yo quería hacer esto el lunes, pero todavía no tenía resultados definitivos y además estaba las acusaciones de fraude, de ahí que haya esperado hacerlo hasta el miércoles. Varios elementos explican la victoria de Noboa. Primero, su capacidad para capitalizar el rechazo al correísmo. Ahí se ha demostrado un artista. Aunque el movimiento de Luisa González pues mantenía una base muy sólida, las condenas por corrupción, sumadas al apoyo de gente como Maduro, pues le quitaron muchos apoyos. Eso es algo que la izquierda ecuatoriana tiene que empezar a ver. Quizá no le compense estar tan cerca de Rafael Correa. Esa es la verdad. Quizá ya empieza a ser un lastre. Bueno, es un lastre, de hecho, desde hace ya tiempo.
Noboa, en cambio, pues se presentó como una opción de centro derecha, liberal en lo económico, duro en temas de seguridad. Luego otro elemento sería la percepción que muchos ecuatorianos tenían de acción y decisión frente a la delincuencia. A pesar de los magros resultados del Plan Fénix, esta imagen que daban por redes sociales, en televisión, de operativos militares con Noboa a la cabeza, pues ha gustado mucho a muchísimos ecuatorianos que están desesperados por la lacra criminal que padece el país. Frente a eso, Luisa González pues no podía ofrecer nada. Luego, junto a eso, pues Noboa ha tenido apoyo institucional y también apoyo externo. Es decir, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, los empresarios estaban de su lado, claramente. Su relación con Estados Unidos, simbolizada de manera perfecta en ese encuentro en Mar-a-Lago, pues proyectaba una imagen de prestigio internacional. Algo importante en un país dolarizado. Frente a eso, Luisa González, todo lo que podía poner sobre el tapete, pues era la historia esta del la dolarización a la ecuatoriana, que nadie sabe muy bien de qué va, y bueno, ya un expresidente fugado de la justicia. Bueno, y a ciertas amistades poco recomendables como Nicolás Maduro. La campaña electoral de Noboa, en definitiva, fue muchísimo más efectiva. Evitó confrontaciones directas, se concentró en mensajes positivos, de progreso, de prosperidad, de vida familiar. Administró además esos mensajes de forma muy adecuada a través de la red. Esto evidentemente pues tendrá consecuencias. En el ámbito de seguridad ha prometido llevar más lejos todavía el Plan Fénix, y en eso está incluido la construcción de nuevas cárceles. Desde el punto de vista económico, Noboa pues apuesta por la liberalización, sin llegar a los extremos de Milei, pero va en esa misma línea, y que atraer inversiones extranjeras. Quiere flexibilizar la legislación laboral, reducir regulaciones. Esto podría traer crecimiento, por supuesto, pero también resistencia de sindicatos, de movimientos indígenas, bueno, de la izquierda en general. La crisis energética sigue siendo un problema urgente. El éxito de su gestión dependerá de su capacidad para diversificar el mix energético y garantizar la estabilidad de suministro. Políticamente Noboa sale muy fortalecido de esto. Y no solo él, sino también su partido, el ADN, la Acción Democrática Nacional, que ha pasado de 14 a 66 escaños en la Asamblea Nacional. No alcanza la mayoría absoluta por poco, solo por 3 escaños. Esto le obligará a negociar con otras fuerzas políticas, como los socialcristianos, por ejemplo, para ir avanzando en su agenda, que incluye, entre otras cosas, una asamblea constituyente para cambiar la Constitución de 2008, que trajo Rafael Correa. Pero si la polarización persiste, las denuncias de fraude de este domingo podrían traducirse en protestas mucho mayores, especialmente si el correísmo mantiene su capacidad de movilización. Ha sufrido una derrota significativa, esto está claro, pero bueno, es un 44% de los votos. Demuestra que sigue siendo una fuerza relevante. En el ámbito internacional, pues la victoria de Noboa refuerza la influencia de Estados Unidos en Ecuador. En un momento en el que presidentes como Javier Milei o Nayib Bukele, pues también están a partir un piñón con su presidente. Esto podría complicar las relaciones con países como Venezuela o como Bolivia. Bueno, complicarlas más de lo que ya están es difícil, pero sí, posible. Que son además tanto Venezuela como Bolivia aliados históricos del correísmo. Pero vamos, los ecuatorianos para lo que le han votado a Noboa es no para que saque pecho en el extranjero, sino para que limpie la calle de criminales y para que vuelva al fluido eléctrico. Nada más. En eso debería concentrarse. Tiene 4 años por delante y en ese tiempo le debería bastar para resolver ambos asuntos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que es un contraescucha de Valencia, que pregunta por el lío monumental que tienen montado en Corea del Sur desde hace ya unos meses. Este es el primer mensaje que me animo a enviarte. Y el tema es por si podrías explicar un poco lo que pasó y está pasando en Corea del Sur. He leído que en junio son elecciones en este país y sí que han pasado cosas importantes con la declaración de la ley marcial,
una crisis que provocó y bueno, no tengo muy claro cómo se ha resuelto ni qué ha pasado exactamente. A mí me gusta estar informado de los asuntos internacionales y es por eso que me encanta La Contra, donde se tratan los más importantes. Y bueno, pues te estaría muy agradecido si pudieras explicar un poco qué ha pasado allí, el contexto y bueno, cómo está la situación. Y nada, un saludo, felicidades por el buen trabajo que haces y hasta otra. Pues mira, todo esto de Corea del Sur lo he ido siguiendo a través de la prensa, pero no he hecho un programa monográfico sobre este tema porque es que no me lo tengo bien estudiado, Juan. Corea del Sur no es un país que habitualmente siga y como bien sabes en los últimos 3 o 4 meses pues hemos sido sobrecargados de información en esta parte del mundo con el regreso de Donald Trump, que ese sí es uno de mis temas favoritos, como bien sabes. A ver, resumiéndolo mucho, la crisis política en Corea del Sur estalló a finales del año pasado. Creo haber hablado en una contrarréplica ya sobre ella de hace un par de meses. A principios del mes de diciembre, el presidente del país, en aquel entonces, presidente del país, se llamaba Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial. Algo atípico totalmente, no se veía eso en Corea del Sur desde hace 40 y tantos años, desde 1979 exactamente. Bueno, pues Yoon justificó su decisión acusando a la oposición del Partido Democrático, de ser enemigos del Estado y de simpatizar con Corea del Norte. Su intención no era esa, su intención era romper con el bloqueo legislativo que el propio Partido Democrático, que había ganado el control del Parlamento en las elecciones de ese mismo año, que fueron en abril o en mayo, pues le había dejado al gobierno del presidente de Yoon sin capacidad para aprobar presupuestos o para avanzar en su propia agenda política. Pero claro, lo que yo creo que no esperaba el presidente Yoon era que hubiese una reacción tan masiva y tan inmediata. Pues salieron miles de surcoreanos a la calle en protestas pues muy numerosas, multitudinarias. De hecho, hasta la propia Asamblea Nacional se quejó, incluso con el apoyo de diputados del partido de Yoon. Votó de forma unánime para anular la ley marcial en cuestión de unas pocas horas. Bueno, este episodio lo que viene a revelar es la fortaleza de la democracia surcoreana. Pero claro, también nos expone a las claras pues las divisiones que hay políticas que hay en el país. Pero aun con todas, la presión contra Yoon no cesó. Unos días después, la Asamblea aprobó un impeachment que le destituyó. El primer ministro, que les llamaba en aquel momento Han Duck-soo, pasó a ser interino, pero la inestabilidad continuó. Han Duck-soo fue suspendido un par de semanas más tarde, a finales de diciembre ya, y reemplazado por otro hasta que el Tribunal Constitucional le restableció en su puesto a finales de marzo de este año. Entre tanto, pues el expresidente Yoon fue arrestado y se le ha acusado pues, de cosas gravísimas, entre ellas de insurrección. Bueno, le ha convertido en el primer presidente en ser detenido en la historia de Corea del Sur. Lo que hizo fue recurrir al Tribunal Constitucional, que confirmó su destitución. Y bueno, se han convocado elecciones presidenciales para el próximo mes de junio. Claro, al ser Corea del Sur un país rico, pues la crisis ha ido más allá de la política. La economía surcoreana se está resintiendo. La moneda local, el won, se desplomó y los inversores extranjeros pues empezaron a marcharse. Para colmo de males les ha llegado Trump, que les ha pedido que les se pague la defensa. Y luego les ha puesto aranceles muy altos. Vamos, que la cosa está mal. Pero la democracia surcoreana parece que ha resistido. Bien, seguimos con José Miguel, que es de la Alpujarra, en Granada, y que pregunta por Gaza, concretamente por la guerra de Gaza. Y bueno, pues te mando este audio para hacer una reflexión. Te sigo asiduamente, aunque en ocasiones no comparta tus puntos de vista, pero sí me parece que tus análisis son bastante buenos. Sin embargo, yo veo en el tema de lo que está ocurriendo en Gaza, el asesinato indiscriminado, planificado y a diario de miles de personas, que a esto no le das tú mucho eco, y siempre es evidente que tú tienes tus simpatías por no sé si gobierno o el Estado de Israel, y se traslucen mucho
Pero bueno, no dejo de pensar que algún día quizá puedas intentar hacer una contracrónica sobre esta matanza que está ocurriendo hoy en día aquí, delante de nuestras narices. Y ya no es noticia, pero bueno, ahí se siguen matando todos los días a personas sin problema. Me alegraría mucho si pudieses hacer una contracrónica al respecto, porque yo estoy un poco cansado ya de lo que dice un impresentable como Donald Trump, y creo que tengamos que estar escuchando en Europa lo que un tío senil dice por la mañana y luego contradice por la noche. Ya le podíamos dar un poquito menos de eco y centrarnos en lo que un país cercano, aquí del Mediterráneo, en la matanza, porque luego a veces hablábamos de la matanza que hizo Turquía, sobre la que perpetró sobre el pueblo kurdo durante la Primera Guerra Mundial. Pero lo que está pasando ahora aquí, mm, ¿qué pasa? Es que no, yo, vamos, no entiendo el poco eco, no solo ya en tu canal, sino en muchos medios de prensa. Mm, No sé, me sorprende mucho. Bueno, pues un saludo. Pues mira, José Miguel, desde que empezó lo de Gaza, he hecho un total, lo he ido a mirar por pura curiosidad, porque no me sabía el número exacto. He hecho un total de 29 programas, el último de ellos en febrero, para comentar el plan este disparatado de Donald Trump para Gaza. Es decir, que a esto le he dedicado tiempo, bastante tiempo, en el último año y pico. 29 programas es dedicarle prácticamente un mes de la contracrónica. Respecto a la destrucción de, bueno, hago más. Para hacer 29 programas necesito más de un mes porque hago contracrónicas propiamente dichas 4 a la semana. Luego, respecto a la destrucción de Gaza, le dediqué un programa monográfico en octubre, cuando se cumplía un año del atentado de Hamas, que hice 2 seguidos. Uno de ellos lo titulé Radiografía de la destrucción de Gaza. Meses más tarde, ya en enero, llegó el alto el fuego, que luego Israel, pues al que luego Israel le puso fin. El tema es que la parte final de todo esto, es decir, los 2 últimos meses, han coincidido con una agenda internacional que ha orbitado prácticamente en exclusiva en torno a Donald Trump, que como bien sabes, pues no nos ha dado tregua desde finales de enero. Respecto a mi simpatía por el Estado de Israel o por Benjamín Netanyahu, bueno, por Netanyahu te lo anticipo, ya no siento ninguna simpatía. En eso me sucede, vamos, como la mayor parte de israelíes. Y luego respecto al Estado de Israel, no es que simpatice con él, sino que en todo caso puedo simpatizar con su sistema político, que me parece mejor que el de cualquier país de aquella zona del mundo. Yo simpatizo con la democracia liberal, con los mercados abiertos y con el Estado de Derecho. En Israel esto último no siempre se respeta, pero prefiero el sistema israelí con todos sus defectos antes que la teocracia criminal de Hamas. Ahora bien, y esto ya lo conté en aquel programa que hice en octubre sobre el año de la guerra, el gobierno israelí ha prolongado esto demasiado a un coste humano que es insoportablemente alto. Bien, seguimos con Jordi, que nos hace una reflexión sobre el Signalgate y la preparación de los políticos. Mira, a raíz del capítulo que dedicaste al Signalgate y a raíz también de los comentarios de un contraescucha de hoy, 14 de abril, quise hacer una pequeña aportación y una reflexión, ¿no? Básicamente, encuentro inaudito que colaboradores muy cercanos de un señor presidente de Estados Unidos, usen una aplicación privada de mensajería para hablar de nada, cosas tan nimias como atacar Yemen, ¿no? Cosas así. Esto me parece inaudito, ¿no? Y me hace reflexionar y pensar a raíz de este tema, quién realmente o qué perfiles realmente pues están mandando, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice el contraescucha de hoy, ¿no? A ver, yo solo quisiera hacer una pequeña reflexión al respecto, ¿no? Quizás también es el propio sistema laboral el que de alguna manera también pues filtra muchas personas capaces, ¿no? Es decir, las personas capaces que están en el mundo empresarial muy rara vez se meten en política. ¿Pero por qué?
Pues básicamente porque los costes que tiene meterse personales y después el hecho de no poder asegurar pues el lugar de trabajo una vez se terminara el periplo político, ¿no? Pues hacen que sea inviable para una persona cualificada del sector privado, por ejemplo, con todas las excepciones que queráis, pues meterse a político porque no le sale a cuenta simplemente, ¿no? Por otro lado, ¿qué perfiles se meten muchas veces a político, ¿no? Pues quizás personas, aparte de que puedan tener sus inquietudes, ¿no? Sus vocaciones, pues que están en sectores laborales que les permiten abandonar su empleo principal durante un tiempo y dedicarse a esto para poder volver después sin problemas. Por ejemplo, hablo de funcionarios, hablo de personas del sector de la enseñanza, etcétera. Cuidado, con esto no quiero decir que no puedan ser perfectamente válidos para hacerlo, pero es que no, como dicen en estadística, ¿no? El universo que tenemos o la población que tenemos, pues la estamos restringiendo porque estamos poniendo unos condicionantes que hacen que sea difícil que personas cualificadas del sector privado, un CEO de una empresa que funcione muy bien, etcétera, etcétera, con mucha experiencia, pues que ese talento se dedique al bien público, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tiene unos costes y unas repercusiones personales y después, claro, te pones en el candelero, nunca vas a gustar a todo el mundo, siempre va a haber alguien que te va a insultar, ¿no? Quiero decir que quisiera también dar esta aportación dando estos matices, ¿no? Y ya sé lo que opinas tú de los políticos en general, ¿no? Y quizás mi opinión es un poco diferente, pero también quisiera hacer hincapié en este tema, ¿no? Es decir, ¿quién se mete realmente a esto? Aparte de quien se quiere meter, pero ¿quién se puede meter mejor, ¿no? ¿Una persona que está en un sector público o una persona que está en un sector privado, ¿no? Solo esto, ¿vale, Fernando? Venga, muchas gracias y felicidades por tu trabajo como siempre. Pues a mí Jordi también me parece inaudito, pero vamos, que cuando me enteré hasta me pareció normal. ¿Para qué te voy a engañar? En política todo disparate tiene cabida. Todo, por enloquecido que te parezca. Van todos demasiado rápido, pasan demasiado tiempo con el teléfono móvil en la mano, y claro, lo habitual es tomar atajos. Ni siquiera se dieron cuenta que estaban teniendo una conversación de altísimo secreto y extraordinariamente delicada en una aplicación comercial. Bueno, uno de los participantes, ya lo comenté en aquella ocasión, uno de los participantes estaba incluso en Moscú en aquel momento. Seguramente con el móvil intervenido por los rusos, pero vamos, ninguno lo advirtió, así que eso debe de ser lo normal. Luego, respecto a lo que comentas, a ver, efectivamente, en política suele entrar gente de muy bajo nivel, que carece de escrúpulos. A partir de cierta edad, en política por regla general se entra por vocación, es decir, por puro idealismo. Piensas que algo funciona mal y que tú podrías contribuir a arreglarlo desde la política. La ilusión dura poco, eso sí, ¿eh? Porque según empiezas a encontrarte gente y a comprobar cómo funciona aquello por dentro, pues la mayor parte de la gente se aparta y se va. ¿Quién no lo hace? Pues quien no puede ganarse la vida mejor en otro lado, nada más. Luego están los que empiezan muy jóvenes, pegando carteles, ya sabes. Esos quieren ser profesionales de la política. Y bueno, y muchos, si valen para el navajeo, pues terminan siéndolo. De esos hay un montón en los partidos políticos. Empiezan con lo de los carteles, luego se adosan a alguno con algo de poder para llevarlo a la cartera, luego se presentan a sus primeras elecciones y consiguen su primer cargo electo, y van ascendiendo en función de quien conozcan y lo listos que sean para no parecer amenazantes a otros. Bueno, Pedro Sánchez es uno de estos profesionales. En Estados Unidos es algo distinto, ya que es habitual que muchos políticos lo sean solo una parte de su vida, por lo general cuando ya han hecho mucho dinero. Ese es el caso de Donald Trump o de J.D. Vance. Esos entran porque el dinero pues ya les sabe a poco y lo que quieren es poder. Pero vamos, en España, como bien dices, la política es casi un coto privado de gente que tiene la oposición aprobada, porque esto de la oposición pues es casi como un seguro, no, es un seguro. En el caso de que quieran dejarlo, bueno, o si las cosas van mal, tienen que dejarlo, que es lo habitual, pues al menos tienen un empleo al que regresar. Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la posible desdolarización. La incertidumbre genera malos augurios, y entre estos, una posible desdolarización de consecuencias penosas casi se entrevé en los nubarrones futuros. Como la capacidad de recoger cable y desdecirse impasiblemente de Donaldo está acrisolada, si se llega a que el río este hombre encontrará a cualquier coste el puente. Lo que es una realidad
es el fantasma del susto bu que te arancelo, que sobresalta e irrita, más de lo segundo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 16 de abril, mañana 17, mañana estamos ya a jueves, si mal no recuerdo, hoy estamos a miércoles, mañana jueves santo, vamos, pues sí, el jueves santo habrá contracrónica, por supuesto. Hasta mañana.